Pues estamos con ustedes en su programa Salvemos una Vida y bueno, felices como siempre, mandándoles mucho amor a todos y cada uno de los que nos oyen o los que nos ven en Facebook o YouTube, ¿verdad? Que ya estamos para que en el momento que ustedes puedan, ya sea que nos se conecten con nosotros para toda esta información que siempre les mandamos en su programa Salvemos una Vida para evitar casos de suicidio y depresión. Y bueno, trayéndoles mucha información el día de hoy, quiero presentarles a nuestros invitados que tenemos. Primero que, aunque sea el hombre, vamos a empezar con él, que es el doctor David Ojeda, que él es médico, psicoterapeuta, que trata emociones. Y también es director del Campus de Ciencias Exactas del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, que honor, gracias. Bueno, seguimos con Mayola Santiago Dorantes. Ella es del Comité de Economía de la Capilla, que están ahorita trabajando mucho en ella, de Nuestra Señora del Santo Rosario. Bienvenida, Mayola. Buenos días, gracias por la invitación, Alice. Gracias, doctor Ojeda, por todas las atenciones que ha tenido con nosotros. Dios lo bendiga. Y tenemos también a Araceli Cruz Bonola, coordinadora de catequesis infantil, con un testimonio muy lindo que nos va a dar y para que ustedes sepan por qué están ellos hoy aquí en el programa con nosotros. Pero hablando de este tema, en el marco de nuestros 30 años del programa de Salvemos una Vida, pues siempre hemos dicho, hay tanta persona que está pasando por esta problemática que necesitamos, queridos amigos, que todos ustedes tengan la información y puedan hablarla libremente con el que ustedes quieran y que busquen ayuda a los que lo necesitan. Y por eso hoy queremos pedirle, por favor, al doctor David Ojeda, nos hable. Mira, doctor, hay una confusión bastante grande cuando se empieza a hablar de qué es un psicólogo, qué es un psicoterapeuta, qué es un psiquiatra. O sea, como que la gente no ubica bien, sobre todo si tiene un problema, a quién acudir o claro, qué necesita. Qué excelente pregunta, porque justamente esto preocupa demasiado al gremio de la salud mental, porque como no sabemos realmente hacia dónde ir, pues las cosas no siempre van a funcionar como quisiéramos que funcionaran. Un psicólogo va a ser una persona que estudia la carrera de psicología, son licenciados en psicología y obtienen una cédula como psicólogos. Van a ser personas con la capacidad de estudiar la mente. Por otro lado están los psicoterapeutas. La psicoterapia es un posgrado, que puede ser un posgrado según la SEP de la medicina o también de la psicología. Como posgrado, los psicoterapeutas se van a encargar de la atención o el tratamiento de las emociones y también requieren una cédula profesional para poder ejercer. Y de tercero están los psiquiatras. Los psiquiatras son médicos, tienen que haber tenido la carrera de medicina. En el caso de ellos no son psicólogos, no son médicos, que estudian después la especialidad en psiquiatría, tienen que tener la cédula de psiquiatra también y se van a encargar del tratamiento de las enfermedades y trastornos mentales bajo el empleo de medicamentos. Es muy difícil esto porque, esta parte de la confusión, puesto que mucha gente como psicólogo pues dice que da terapia sin tener una cédula de psicoterapeuta. Acudimos entonces a esta persona porque nos encontramos con algún problema emocional. Esta persona nos atiende, resulta que salimos de la terapia y decimos, mi psicólogo me aconsejó. Espérame, si te aconseja, entonces ya no es terapeuta, porque la psicoterapia nosotros no vamos a dar consejos porque no tenemos la capacidad, nadie en el mundo, de entender a otra persona. Y eso es algo muy importante dentro de este tema de comprender la salud emocional. Nadie puede entender a otra persona. Siempre nos dicen, ponte en los zapatos del prójimo. Pero ¿cómo rayos puedo ponerme en los zapatos de otra persona si yo no sé lo que realmente está viviendo? Me lo puede contar, pero no lo estoy sintiendo. Llegan, por ejemplo, a la terapia conmigo y me dicen, oye David, se murió mi abuelita, ¿no? Entonces se da cuenta que mi abuelita no ha fallecido, ¿no? Entonces
no voy a saber qué siente esa persona. Y aunque mi abuelita ya hubiese fallecido, tampoco voy a saber qué siente la persona por la muerte de su abuelita, pero sí puedo saber lo que sentí yo por la muerte de mi abuelita, aunque no significa que sea exactamente lo mismo, puesto que yo no sé qué ha sentido la otra persona o cómo fue la vida de la otra persona. Por lo tanto, no podemos entender a los demás y no podemos esperar ser entendidos, pero sí podemos vivir de la comprensión y emplear la comprensión. La comprensión es la famosa empatía. Y la diferencia entre la empatía y el entendimiento es que en la empatía, que es la comprensión, vamos a poder imaginarnos lo que la otra persona está sintiendo basándonos en algo que nosotros hemos sentido. Por ejemplo, me dicen, oye, ¿sabes qué? Mi mamá tuvo un cáncer, falleció de cáncer. Entonces en ese momento a mi mente viene cuando una perrita, una Doberman que tenía, duquesa, la quería mucho, pues, que era un perro, ¿no? Y de repente veo que empieza a quedar flaquita, la llevo a varios veterinarios, no daban con qué tenía, de repente, hepatocarcinoma, un cáncer en el hígado, y me dicen, le quedan nada más 2 meses de vida, ¿no? Y ves cómo se va haciendo chiquitita, cómo cada vez tiene menos fuerza, cómo te va doliendo todo eso que estás viviendo, ¿no? Y entonces, en ese momento, no estás comparando al perro con la mamá para nada, estás recordando tu emoción, ¿no? Y en ese momento entonces empatizas con la otra persona. Y por eso es tan importante que los terapeutas empaticemos, porque nosotros no podemos entender. Y por eso también es muy importante que cuando vayamos a terapia preguntemos si nuestro psicólogo o nuestro médico realmente está teniendo una cédula de psicoterapeuta. Porque si yo voy a un psicólogo que estudió un diplomado en, no sé, psicoterapia, solamente el diplomado es como si hubiera ido con un médico general que estudió un diplomado, no sé, medicina estética y vaya para que me opere y para componerme mi nariz, ¿no? Voy a terminar con nariz de payaso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también en esa parte. Sí, sobre todo que son cosas de nuestra mente, de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, y eso en un momento dado pues puede llegar a que sea un sufrimiento tan grande que ya no quiera seguir viviendo la persona. Sin embargo, no todo lo que la persona vive es cuestión mental. Hay otras cosas que influyen para que la persona ya no quiera seguir viviendo. Claro, claro. Realmente el no querer vivir o el suicidio como tal no es porque la persona quiera morirse. ¿Qué tema tan importante? No es que la persona, yo quiero morirme, el fin del suicidio no es querer morir, es querer dejar de sufrir. La razón por la que una persona se suicida es porque no quiere estar sufriendo. Una de las principales causas justamente del suicidio es la depresión. Y la depresión nos las tienden a definir como tristeza. Realmente pienso que la verdadera definición de depresión es la pérdida de poder ver la realidad. No puedo ver cómo salir de esta situación. Todo se ve totalmente oscuro, todo es gris. No tengo ganas de nada, prefiero dormir, nadie me entiende, me siento enojado constantemente. Ay, tengo dolores de cabeza, no sé, lloro de la nada, ni siquiera sé por qué estoy triste, simplemente así me siento. Claro, porque no están viendo la realidad. Oye, ¿por qué existe esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, resulta que las personas tenemos dentro de nuestro cuerpo unas sustancias químicas que se llaman hormonas. Las hormonas se van a encargar de llevar información de una parte a otra de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de la diabetes. La diabetes es un padecimiento en donde hay un gen heredado por nuestros papás que provoca que el páncreas, que es un órgano que tenemos aquí abajo del estómago, deje de producir insulina, que es esta hormona. Al no producirse suficiente insulina, el cuerpo se empieza a llenar de azúcar. Pasa algo muy similar en el caso de la depresión. Hay un gen heredado por nuestros papás que nos hace propensos a que si ocurre un detonante en nuestra vida, como en la diabetes, el detonante en la diabetes es haber comido mucho, haber subido de peso, haber metido mucho azúcar, ese va a ser el detonante para que este gen se exprese. En el caso de la depresión, necesitamos de un detonante emocional. Ocurre un detonante emocional, se expresa este gen, se deja de producir una hormona o un neurotransmisor llamado serotonina,
que entonces esta serotonina va a hacer que se empiecen a producir todos estos efectos y no lleguen adecuadamente las señales del cerebro al resto de los órganos. Queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte. Continuamos enseguidita con ustedes a esta plática tan interesante. Continuamos con ustedes, queridos amigos, hablando de cómo emociones nos pueden llevar a una depresión y esa depresión llevar ya después a no querer seguir viviendo, o sea, a querer quitarnos la vida. Estamos hablando con el doctor David Ojeda y nos está dando esta magnífica explicación de cómo es este evento que nos pasa en la vida y que nosotros no programamos que pase. Generalmente es un evento sorpresivo, ¿verdad? Así es. Y que cuando pasa nos cae a nosotros de cierta manera muy fuerte, o sea, emocionalmente nos afecta muchísimo. Así es tan doloroso el suceso. De hecho, puede ser cualquier tipo de suceso, puede ser un divorcio, puede ser la muerte de un familiar, puede haber sido un susto, un accidente. Cualquier cosa puede llevarnos a que se detone este gen que les iba platicando. Al momento de detonarse este gen, entonces empieza a dejar de producirse este neurotransmisor, la serotonina, y junto con ello la noradrenalina, y junto con ellos GABA, y junto con ellos el cortisol. Entonces la persona empieza a dejar de tener esas reacciones frente al mundo. ¿A qué me refiero? Sale en el periódico: se suicidó porque cortó con su novia. A ver, ¿cuántas personas no hemos cortado realmente con una novia o con un novio, ¿no? Y no nos suicidamos, ¿no? Sí, sí, sí. Se suicidó por problemas económicos. Creo que yo tengo un problema económico diario, ¿no? O semanal. No, todos tenemos problemas económicos. Se suicidó y siempre le ponen un porqué. No existe un porqué. Realmente es que no hay una razón real por la cual yo quiero llegar a decir me quiero suicidar. Pero ¿qué ocurre? Si de repente yo estoy parado frente a un precipicio, ¿no? Yo que no tengo depresión, acerco a ver el precipicio, lo primero que voy a sentir es una especie de hueco o empujón dentro de mi pecho que me dice: ay, no, aléjate, no te vayas a caer, ¿no? Pero la persona que no tiene serotonina, porque lo que me hizo empujarme hacia atrás fue esa serotonina, esa noradrenalina, pero la persona que no tiene serotonina y no tiene noradrenalina va a ver el hueco, el precipicio, y va a decir: pues igual y me caigo, no pasa nada, porque no tiene esa señal de advertencia dentro de su organismo. Y por eso es que hay personas que tienen ansiedad o que tienen depresión, ¿no? Porque digo, funciona de una manera muy similar la ansiedad, ¿no? Y que dicen: es que yo no estoy pensando en nada, porque es muy clásico, dicen: tranquilo, piensa en otra cosa, dale, tú puedes, dale, pero es que no estoy pensando en nada, simplemente me siento así. Ah, claro, porque hay un descontrol químico también dentro de tu cuerpo, que por supuesto vino debido a un detonante emocional. Y peor todavía, si el detonante sigue presente. Porque si resulta que es algo que me causó un dolor, no sé, una muerte, un duelo, y mi duelo se vuelve patológico, tarda mucho tiempo, lo sigo teniendo aquí, tengo el detonante aquí constante, esa serotonina nunca va a empezar a producirse, y por lo tanto hay que también apoyar desde la parte medicamentosa, desde los medicamentos, para lograr regular esa serotonina en el cuerpo. Ay, no, doctor, es que a mí no me gusta tomar medicamentos para la depresión. Ah, pues es como si una persona con diabetes me dijera: yo no quiero tomarme 1000 medicamentos para diabetes. Es muy chistoso. Claro, claro, sí, eso pasa muchas veces, que no entendemos que es parte de nuestro cuerpo y es una enfermedad igualita a cualquier otro órgano nuestro. Así es. Digo, una persona con diabetes, ¿cómo la tratamos? Le vamos a dar una dieta, ¿no?, para que no consuma tanto azúcar, y le vamos a poner la insulina que le hace falta. En el caso de la depresión, la dieta también tiene que existir, pero va a ser una dieta emocional. Para eso está la psicoterapia, para tomar herramientas de cómo vencer esos detonantes día con día. Y por otro lado, en lugar de meter la insulina, pues hay que ponerle esa serotonina, que por suerte se vende en tabletitas, no hay que inyectarlas, son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, fluoxetina, citalopram, un montón diferentes hay. Mucha gente les tiene miedo, cuando chistosamente estos medicamentos ni siquiera requieren receta médica, son de venta libre, y te puedes tomar 10 fluoxetinas y no te va a pasar absolutamente nada malo como tal. Casi no tiene ni siquiera interacciones con otros medicamentos, casi no choca con nada, no tiene realmente que dar sueño. Y es muy curioso, porque desgraciadamente tardan más o menos entre 10 a 15 días, a veces hasta 20 días en hacer efecto. Sí, no es enseguida. Sí. Y hay personas que la toman y al día siguiente dicen: ay, no, doctor, esta medicina que usted me está dando, ¿qué sueño me da?
Yo, pues ni siquiera he hecho nada de efecto, ¿no? O sea, es como si te hubieras tomado, no sé, un dulcecito en tu boca, ¿no? Claro. Hay mucho miedo con el uso de estos medicamentos cuando realmente nada más nos están apoyando en eso que nos hace falta. Eso que nos hace falta para no vivir con tristeza, no vivir sin poder ver la realidad, para no vivir sintiéndonos desesperados, ansiosos, desgastados, desmotivados, con sueño, con mucha hambre, con poco apetito, porque todo eso ocurre también dentro de nuestro organismo. Sí, pues está muy interesante y además esto es una problemática integral, o sea, es una problemática que tienes que ver todo lo que está pasando alrededor para poder ayudar a la persona que está viviendo en esa ansiedad. Tú me hablabas también hace un ratito de que hay una diferencia entre miedo, ansiedad, dolor, o sea... Claro, es que mucha gente lo confunde. Primero vamos a definir muy rápido qué es el miedo, ¿no? Cuando decimos miedo, nos vienen muchas cosas a la mente. Miedo es vamos a llamarle mecanismo de defensa. Es un mecanismo propio, es bueno, es un mecanismo de defensa, de querer huir de aquello de lo cual no tengo información, querer huir de aquello que desconozco. Como yo no sé qué es lo que va a pasar, prefiero alejarme. Eso es el miedo. O sea, miedo a la oscuridad, está todo oscuro, no sé qué hay adentro, ¿no? Prendo la luz, o sea, obtengo información. Ah, ya veo, ya no tengo el miedo. Ese realmente es el miedo. El miedo no es ansiedad, el miedo no es depresión, el miedo es un mecanismo. El otro día me decía una paciente, es que doctor, creo que me estoy autosaboteando porque cuando me subo al taxi, ¿no? De repente empiezo a sentir miedo porque no sé por dónde me está llevando el taxi, entonces lo primero que hago es revisar mi celular y mandar mi ubicación a otra persona y ver si me está llevando por la ruta que dice que me debería estar llevando, ¿no? Le digo, no, espérame, ese es el mecanismo de defensa, ¿no? Que te está haciendo decir, oye, tienes que hacer algo al respecto de esto que estás sintiendo. Entonces los miedos, la forma de vencer los miedos, pues es justamente obteniendo información. Por otro lado está entonces los nervios. Los nervios son la preparación del cuerpo frente a algo que está por suceder, que sabes que sí va a suceder, pero no sabes cómo se va a llevar a cabo. Como por ejemplo hablar en público. Antes de hablar en público empezó a sentir como que tus manos entumidas, como que tu barriga, no sé, como que duele, hasta cólicos, náuseas, ¿no? Porque vas a hablar en público, ¿no? Así nos sentíamos antes de estar hablando al micrófono, ¿sí o no? Entonces nos sentíamos de esa manera y ya de repente, estando hablando, las cosas empiezan a fluir. Ya ni siquiera sabes qué vas a decir, pero de repente empiezas a improvisar, como lo estamos haciendo, contando cosas que van saliendo de tus conocimientos. ¿Por qué? Justamente esa sensación que tuvimos antes fue la elevación de esa adrenalina para prepararnos para enfrentar algo. Son muy positivos los nervios, a menos que los confundamos con miedo o los confundamos con ansiedad. Por otro lado está el estrés. El estrés es la preparación del cuerpo frente a una exigencia que está ocurriendo en tiempo presente. Y no tiene que significar que es algo malo. Mucha gente lo confunde con el burnout, el estrés laboral, le dicen, ¿no? Del cual, platicamos ahorita un momentito. Sí, queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte y continuamos con ustedes en su programa Salvemos una Vida. 99 24 59 91 o el de 3 dígitos, el 075, 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas, llámanos, una voz amiga te va a responder. Y ahorita continuamos hablando de esto tan interesante que es la diferencia entre estrés, nervios, miedo y ansiedad. Gracias. Pues justamente estábamos empezando a hablar del burnout, ¿no? Que es ese estrés laboral, le dicen, ¿no? Es muy diferente hablar de burnout que hablar de un estrés natural. El estrés natural, como les comentaba, es la preparación del organismo bajo una exigencia que está ocurriendo, ¿no? Estamos en tiempo presente, por eso se siente esa como contractura en el cuello y en la espalda cuando estamos estresados, ese cansancio emocional, porque estamos exigiéndonos de más, pero el cuerpo nos está lanzando cortisol, nos está lanzando una hormona, ¿no? Que nos está ayudando a poder desarrollar esa actividad exigente. Por ejemplo, vamos a hablar de los médicos, ¿no? Ahí en el área de urgencias. En el área de urgencias estamos esperando ambulancias
¿no? Hay nervios constantes, ¿no? Por la ambulancia no sabes qué va a bajar. Puede venir una persona que tiene un infarto, un amputado, una persona que se cayó, una persona con un embol. Puede llegar cualquier cosa en una ambulancia. Entonces están los nervios, está preparándose tu cuerpo para eso que va a llegar. Llega y tienes una vida en tus manos. Tienes que ver, oye, que la decisión que tome no vaya a perjudicarlo, vaya a ayudarle, ¿no? Entonces ese estrés de tener una vida que estás protegiendo, que estás tratando de ayudar, ¿no? Claro, tiene que conllevar, ¿no?, esta sensación de cansancio, de estrés en los médicos, pero no es un estrés de burnout. En el estrés de burnout la persona va a sentir una pérdida de la autorrealización y va a tener mucha semejanza justamente con el trastorno de ansiedad y junto con el trastorno de depresión. Entonces ya estamos hablando de una patología. Por lo tanto, estar estresado no tiene que significar que es una enfermedad, pero sí tengo que darme cuenta que es lo que estoy viviendo. Y por otro lado, pues viene la ansiedad. El trastorno de ansiedad, y no solamente ansiedad como tal, sino el trastorno de ansiedad, ya nos estamos refiriendo a una falla justamente de esa serotonina que les hablaba hace un momento, que vino producida por un gen, que ese gen se expresó debido a un detonante emocional que hubo en algún momento en mi vida, y que ese gen tuvo que haber sido heredado por mis padres. Por eso si volteo a ver a mis papás y digo, no, mira, si es reansiosos, mira, si también tiene depresión como yo, y mis abuelos, mira, también, porque usualmente viene heredado. Y esa es una explicación por la cual hay también tanta depresión y tanta ansiedad en Yucatán. Por eso estamos en los primeros lugares en suicidio también, ¿no? Porque resulta que desde los mayas nos vamos heredando justamente ese gen, ¿no? Y justamente se van formando luego familias, y se revuelve con los españoles, con los que vienen de otras partes del mundo, ¿no? Pero justamente el gen sigue en su camino, y por eso hay tanto entre nosotros, ¿no? Y bueno, esta ansiedad, ¿qué es? ¿Cómo se diferencia del estrés? ¿Cómo se diferencian los nervios? La ansiedad va a ser un nerviosismo constante que afecta mi cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Va a presentar sintomatologías y puede llegar a tener periodos de crisis. Y estas crisis pueden llegar a presentarse, haya o no haya un detonante, ya que tengo el trastorno. Por eso se desesperan tanto con el, piensa en otra cosa, pero ya estoy pensando en nada, ¿no? Pero que pienses usted tranquilo, ¿no? Pero es que no yo no estoy haciendo nada, ¿no? Porque claro, viene el momento en que se detona. Entonces ya hay una afectación física, ya se está, como decimos en medicina, en psicoterapia, somatizando. Esa va a ser la diferencia con los demás. Oye, ¿y cómo lo considero, David? ¿Cómo puedo decir si estoy viviendo una enfermedad o no? Porque los trastornos no podemos decir que son enfermedades como tal, salvo que afecten mi calidad de vida. Por lo tanto, los médicos psicoterapeutas ciertamente podemos llegar a dejar medicamentos de primera línea a personas que tengan ansiedad, que tengan depresión. ¿Sí? No nos metemos con temas psiquiátricos, esos son para los psiquiatras, que son pacientes que sí o sí necesitan medicamentos. En el caso de nosotros podemos dar los medicamentos para regular desde el punto de vista químico esa sensación o esa serotonina para que la persona pueda ver la realidad. Y ya estando en la realidad, la persona empieza a llevar la psicoterapia, por lo tanto su mente está más abierta, por lo tanto son más receptivos, encuentran mejores sus herramientas y poco a poquito le vamos quitando las medicinas hasta que se las retiremos por completo. Esa persona va a poder decir, sí, ya tengo las herramientas en mi vida, si viene un detonante nuevamente en mi vida, porque esto siempre va a ser algo episódico, no, pues ya sé cómo lo voy a poder controlar, porque ya tengo los conocimientos sobre mí mismo para hacerlo, sobre mí misma para hacerlo. Y no vamos a decir que la persona está enferma, tiene un trastorno, porque ya sabe vivir con su trastorno, ya sabe vivir con, ay, me estoy sintiendo ansioso, me estoy sintiendo ansiosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, me detengo, respiro, veo, hago, ya agarran sus propias herramientas, porque ya se conocen a sí mismos, pero no están enfermos porque no les está afectando la calidad de vida. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta valiosísima información. Gracias. Y bueno, yo sí quisiera preguntarle, ¿verdad?, a Mayola Santiago, que es del comité ahorita de este evento que van a hacer, porque pues ya oímos toda esta información, pero el doctor David Ojeda va a dar mucha más información en este evento que ustedes van a tener. Háblanos un poquito del evento, por favor, ¿de qué se trata? Bueno, buenos días. El evento es el día 2 de agosto, sábado 2 de agosto, 7:30 p.m. en la capilla Nuestra Señora del Santo Rosario, ubicada en Santa Fe.
¿sí? Realmente no estamos queriendo recibir un ingreso grande de esta plática, realmente la queremos enfocar hacia nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y las familias que asistan. Porque hemos comprendido, hemos leído toda el currículum aquí del doctor Ojeda, todo lo que le va a proporcionar a nuestra comunidad, cómo nos puede ayudar a nuestros jóvenes, ¿sí? Para ellos, para nuestra comunidad, para los jóvenes y adolescentes es gratuito el evento, sí estamos con una cuota de recuperación para el adulto, pero pues realmente ya enfocados realmente en que queremos darle a entender a nuestra comunidad que la religión y la ciencia puede ayudar mucho, estamos trabajando. La religión católica apoya la ayuda, el tratamiento, los paliativos, los apoya totalmente, pero con mucho amor, con mucho acompañamiento. Esa es la realidad, el motivo de hacer esa actividad en nuestra capilla, que con Dios y la ciencia sí podemos ayudar. Y ustedes también están construyendo allá, ¿verdad? Ah, sí, nuestra capilla realmente es minimalístico, lo mínimo, es un tinglado, Porque estamos trabajando, lo que hasta el momento hemos hecho es una capilla de adoración perpetua, es así, está abierta las 24 horas, pero ahorita estamos trabajando, hacemos una serie de actividades, ventas, verbenas, kermeses, porque estamos trabajando por la escrituración del terreno de la capilla, que hasta el momento no es de nosotros. Entonces hacemos grandes actividades, pequeñas y grandes actividades, para lograr pues ya pagar la escrituración del terreno. Perfecto. Justamente esta conferencia, a la que agradezco muchísimo que me hayan invitado, bueno, usualmente doy pláticas de muchísimas índoles diferentes, enfocadas tanto de la depresión, ansiedad, prevención del suicidio, tanto como ustedes saben de la parte de la Virgen de Guadalupe, de la visión científica. En la charla que vamos a platicar, o en la conferencia de este sábado 2, vamos no solamente a comprender cómo funciona la ansiedad, la depresión, toda esta situación, sino qué podemos hacer nosotros para ayudar a otras personas. Cómo detectamos que una persona pueda estar pensando en quitarse la vida. Hoy justamente, hace un ratito, antes de venir para aquí, tuve la oportunidad de atender a una pacientita, 10 años, ¿no? Ella no iba absolutamente por nada emocional. Ella iba por una infección en las vías urinarias, ¿no? Platicando con ella, veo su rostro, no, a veces como que habla, voltea a ver hacia otro lado, va con manga larga, yo soy manga larga aquí en Yucatán, ¿no? Y me aventé a preguntarle, ¿en algún momento te has pensado en quitarte la vida? ¿No? Y empiezan a salir lágrimas. Y es donde dices, espérame, ¿por qué nosotros, los demás, por qué no preguntamos eso? ¿Por qué nos da tanto miedo y tanta pena preguntar a las demás personas? Porque a veces es lo que están esperando. Nada más una pregunta para poder lanzar, para poder hablar. Y justamente fue lo que hizo ella. Empezamos a platicar. ¿No? Empezamos a platicar justamente de la vida. Así que en esta charla vamos además de tomar herramientas de cómo podemos trabajar para ayudar a otras personas, vamos a poder hacernos un autodiagnóstico, porque ahí mismo vamos a hacer unos tests para que yo averigüe si estoy teniendo depresión, si estoy teniendo ansiedad o si realmente estaba pasando por un estrés. Perfecto, maravilloso, va a estar muy interesante. Así es. Gracias, doctor Ojeda, por todo eso. Queridos amigos, nos vamos ya a nuestro último corte y continuamos con este tema tan interesante. Y ya en nuestro último espacio para estar con ustedes, vamos a hablar también con nuestra otra invitada, Araceli Cruz, ¿verdad? Sobre unos casos de que ella ha tenido, y por esa es la razón que la gente está tan interesada en este tema, buscando a gente capacitada como es el doctor Ojeda para poder hablar de ello y poder llegar a jóvenes adultos y desde luego a los niños que quisieran asistir.
Araceli, cuéntanos por favor, ¿qué caso tuviste tú? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, doctor. Soy una de las personas que a lo mejor en tiempo atrás hubiera dicho que la psicología no era buena porque venía de mi mamá. Pero hoy yo que he recurrido a la psicología y que estamos trabajando con niños y que en la diócesis nos invitan a observar esas necesidades de los niños, a estar atentos a sus cambios de humor, a estar atentos a que un niño no es igual que otro, que no aplica en uno lo mismo que en el otro. Saliendo de un curso que llevamos hace como 4 años, yo traté de experimentar lo que hemos llevado y precisamente le hice la pregunta a los niños. Un grupo de 10 niños de entre 10 y 11 años, y entonces yo les preguntaba que quién de los que estábamos ahí presentes habían intentado quitarse la vida. Para mi sorpresa, 4 niños me dijeron que ellos habían intentado quitarse la vida. A mí me sobrepasó emocionalmente, se me hizo un nudo en la garganta. Yo dije, ¿qué puede estar sufriendo un niño como para tomar esas decisiones? O sea, ¿en qué situación podrían haber estado o no sé? Pensé muchas cosas y les empiezo a cuestionar el por qué. 2 de ellos argumentaban que porque sus papás se habían divorciado, otro decía que porque en las redes se había hecho un reto y le exigían quitarse la vida. Y a mí eso me espantó mucho, o sea, no supe cómo abordar más el tema, sin embargo, traté de seguir. Y otro niño decía que sus papás se habían divorciado y a él le tocó vivir con su mamá tenía un nuevo bebé y a él lo habían relegado totalmente. Entonces, a mí sí me preocupó, por mucho que llevé el curso, por mucho que sangre fría, no, ante la situación así, ante un niño indefenso, no sabes cómo actuar. Entonces yo recurrí al sacerdote y ahorita aplaudo la decisión de que haya psicólogos que apoyen a los niños. Tenemos muchos niños en problemas, muchos. Hace como una semana le preguntaba a una niña porque andaba muy molesta y ella se remontó a cómo vivieron sus abuelitas. Dice que su abuelita se casó con su papá ya era grande y su abuelita tenía 14 años. Entonces ella hablaba de abuso y la niña lloraba y dije, no tenía por qué ella estar cargando con el dolor de algo que pasó antes, ¿no? Sin embargo, no sabíamos cómo lo estaba afrontando. Y la verdad, a mí eso sí me ha sobrepasado. Sí estoy atenta, sí veo que hay niños diferentes. Tenemos muchos problemas ahorita con niños con autismo, con niños con mucha ansiedad. Hay niños que te dicen, maestra, préstame una hoja porque necesito dibujar, no puedo prestar atención. De pronto salen corriendo y no sabes cómo abordar. Y les decimos luego a los papás y a veces como que no, ya se le va a pasar. Y yo que he experimentado la ayuda de un psicólogo, desafortunadamente tuve la pérdida de una hija con leucemia y pensé que no iba a poder afrontarla. Afortunadamente sí, recurrimos a ayuda de un psicólogo, te ayuda pues a sobrellevar, aparte de la mano de Dios, pues todo se puede, ¿no? Pero no siempre Dios solito va a ayudarnos. Dios nos manda muchos medios y uno de esos medios hoy son los psicólogos. Nos ayudan a enseñar, a mostrar nuestro lado débil a veces, que no tan fácil lo mostramos. A mí sí me preocupa mucho, le decía, la catequesis infantil. A mí sí me gusta ver, me gusta observar a los niños y si está en mis manos poder ayudarlo. Eso es muy bueno. Y yo soy de las personas que aplauden la intervención de los psicólogos en la iglesia. Y esta charla a mí se me va a hacer muy importante. Ojalá que acudieran los papás, como dicen, siempre acude el que no es y a los que
afectados, ¿no? Pero esperemos que esto sí nos ayude bastante. Gracias, ¿no? Muchas gracias por esto que está platicando y por justamente ese cambio de opinión que pudo tener para también aceptar la ciencia, ¿no? Esa ciencia que también ayuda a comprender pues las emociones mismas. Y bueno, pues esta problemática se está dando, ¿verdad? Prácticamente se ha dado, pero ahorita está muy aguda esta desintegración familiar y no nos damos cuenta los adultos lo que realmente les afecta a los niños y a los adolescentes. Porque muchas veces los papás dicen, ah, no, es que se va a acostumbrar, o no, es que es una realidad que la tienen que vivir. No, no se vale, o sea, no se vale porque los adultos ya vivimos, nosotros escogimos. Repercute también después en su adultez. Además, pero ya los adultos ya escogimos nuestra vida, ya decidimos qué hacer con ella, ahora son nuestra responsabilidad nuestros hijos y la responsabilidad de estas personas que tienen problemas de acudir a ayuda profesional, que estamos viendo que sí da muy buen resultado, y desde luego para buscar un medio, ¿no? De en qué cedes tú, en qué cedo yo, cómo podemos llegar a acuerdos, qué podemos hacer, especialmente por los niños. Claro, ¿no? Alice, es muy curioso, digo, también doy terapia de pareja. El 98% de las personas que llegan a terapia de pareja, con parejas, tal, ¿no? Es por una infidelidad. Y es impresionante y padrísimo cómo realmente, pese que hay una infidelidad, las parejas pueden seguir adelante. Cuando se comprenden, cuando encuentran realmente el pilar de una relación, que es la comprensión de la que hablábamos al principio, de la comprensión, ¿no? Y del querer estar juntos. Y cómo se voltean a ver ellos mismos, se evalúan a cada uno de manera individual y deciden seguir juntos, y sí se puede superar. También eso se puede superar. Sí es un duelo, pero se puede superar. Y se puede superar por ellos mismos y por incluso los hijos, como bien estás diciendo. Sí, porque sí tenemos esa gran responsabilidad ya todos y cada uno de nosotros en el área que estemos, de poder checar, ver qué es lo que les está pasando, sobre todo esos niños que de repente tienen un carácter muy alegre, muy feliz, y luego se ponen aislados, tristes, deprimidos. O sea, dan los niños, y muchas veces hasta la misma agresión del niño. Cuando un niño es muy agresivo y todo, es porque está pasando algo muy fuerte dentro de él, y debemos los papás acudir a gente profesional para salir del problema. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, les damos las gracias de todo corazón de haber estado aquí y de haber aportado tantas cosas tan lindas y tan buenas. Ojalá que mucha gente pueda ir a la plática del sábado 2 de agosto, ¿verdad? Y también, pues, no sé, David, si les puedes dar algún teléfono, alguna Claro red que social sí. donde se pueden comunicar se contigo. dieron cuenta de algo mientras hemos estado platicando aquí, no lo pierdan, aprovechen ese momento, eso que se dieron cuenta, y por favor, si hay algo que les duele, llamen a los números Salvemos una Vida. También pueden contactarme a mí en Facebook, estoy como DR de Doctor David Ricardo Ojeda Correa, se lo repito, Doctor David Ricardo Ojeda Correa. O también me pueden escribir un mensaje de WhatsApp al 99 91 08 63 56. 99 91 08 63 56. Bueno, queridos amigos, nos despedimos mandándoles ese abrazo muy cariñoso y muy apapachador, donde ustedes se sientan queridos por todos y cada uno de los miembros de Salvemos una Vida. Dios les bendiga.